lectura de hoy la encontramos en Hechos, capítulo 19. Bueno, no tenemos boletín debido a la fiesta de ayer y a la mala cabeza del pastor, que no se acordó de que el sábado era fiesta. Mandé el boletín a imprimir, pero el sábado era fiesta. Creo que fue a mí sola que se le olvidó que era fiesta, ¿verdad? Los demás. Capítulo 19, tenéis el texto en la pizarra. Capítulo 19, del 8 al 20. Dice así la palabra, si queréis acompañarme en la lectura. Dice a partir del versículo 8 que, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de ellos, de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Qué rico texto, ¿verdad? En tantos matices, en tantas puntualizaciones. Hoy también nosotros en esta semana, ha sido una semana, yo creo que también rica en matices, rica en acontecimientos también, ¿verdad? Me recordaba estos acontecimientos, digo, esta semana también nosotros en España hemos vivido grandes acontecimientos, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Ha habido grandes acontecimientos, no todos tan agradables, ¿verdad? Hoy, en esta semana, ha habido un elenco de personajes políticos que han saltado a la palestra, como se suele decir, han sido protagonistas, ¿verdad? ¿Alguien no sabe de lo que estoy hablando? Para los que luego lo escuchen en internet, quizás a lo mejor no se han enterado o son de otro país, ¿verdad? Esa corrupción de políticos corrompidos donde han tenido que estar dimitiendo algunos, como el alcalde de aquí de Parla, el alcalde de Torrejón de Velasco, del cual somos vecinos. Allí nuestro alcalde ha tenido que... No ha dimitido todavía no ha caído esa breva, quiero decir. Pero está en la cárcel. No ha dimitido, pero está en la cárcel, todavía está preso. Entre ellos, diferentes políticos, alcaldes, etcétera, etcétera. Más de 51 personas fueron detenidas, ¿verdad? Más de 51 personas. Parece mentira que en un país aparentemente civilizado ocurra esto. Pero
el problema no es solamente la cuestión política, tiene que ver, evidentemente, con el dinero, es decir, con la economía. En realidad el problema es economía, es dinero. La corrupción tiene que ver con ese tipo de acontecimientos. Y esta semana hemos estado, o se ha estado hablando, yo creo que en todos los informativos, en toda la prensa, en todas las cadenas de televisión, se ha estado hablando de ello. También en esta semana, también se hablaba, 31 de octubre, el viernes, ¿verdad? ¿Qué se celebraba el viernes? ¿Qué ocurrió ese 31 de octubre? No es de vergüenza decirlo en voz alta, no es pecado decirlo. Al final... No, todavía no. Halloween, ¿no? Creo que se escribe así, tengo que consultarlo para consultar. Pero está bien, ¿no? Gracias. Pero si preguntamos, todo el mundo nos dice Halloween, ¿verdad? Pero hoy nosotros hemos dicho otra cosa, que también ocurrió un 31 de octubre del año 1517. Como no tenéis boletines, no lo sabéis, porque estaba puesto en el boletín, pero no está el boletín. Entonces, tal día como hoy, o sea, como este día, 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la abadía de... ¿Cuál era? Se nota el seminarista. Gutenberg. La de Gutenberg. Las 95 tesis. Se inició en ese momento la Reforma, con una palabra, con un texto. Romanos, capítulo 1, versículo 17. El justo, por la fe, vivirá. Si tú preguntas, incluso hoy en día preguntamos, ¿qué ocurrió el 31 de octubre? ¿Qué celebramos ese 31 de octubre? Toda la gente, hoy en día, te está diciendo Halloween. Incluso dentro de las iglesias, tú preguntas, y la gente te dice Halloween, o Halloween, ¿verdad? Pocos saben, no digo ya que se celebre, pocos saben qué ocurrió ese 31 de octubre de ese año 1517, donde se inició la Reforma luterana, donde nació la Reforma. Pocas veces se recuerda esto. Estamos enraizando nuestra cultura, está enraizando peligrosamente en este campo. Por eso, hoy en día, tenemos que ser más conscientes todavía, si cabe, tenemos que ser más conscientes precisamente de esta realidad, que la evangelización del mundo hoy está como una prioridad absoluta dentro del perfecto plan de Dios. Cuando llegamos a ver esto, yo tengo que estar entendiendo, hace falta una gran evangelización en el mundo. Hace falta evangelización en España. Ahora, el problema, la situación en que vivimos consiste en que sufrimos mucho a causa de nuestros problemas espirituales. Estamos sufriendo por esa causa, por las áreas de nuestra vida que todavía están en manos de Satanás, que todavía estamos engañados. Por eso el Señor está dándonos una palabra importante y una palabra profunda, enraizar profundamente en el Evangelio. Necesitamos enraizar profundamente en el Evangelio para que los problemas espirituales se solucionen solos. Tenemos que cambiar nuestra raíz. Esta semana hablábamos que hoy en día nuestros niños iba al culto del viernes, el culto de Torrejón de Blasco, y pasando por una calle de Parla, 40, 50 personas, iban todas disfrazadas. Los niños pequeñitos, disfrazados de cosas, ¿verdad? De susto, vamos a decirlo así. Estaban así, 40, 50 personas. ¿Qué significa? Nuestros niños están enraizando, están echando raíz en esto. No es tampoco ni siquiera nuestra cultura. Es una cultura americana.
Una festividad que cuando nosotros éramos jóvenes no teníamos, ni nuestros hijos, que ya son mayores, tampoco. Pero poco a poco está enraizando. ¿Dónde empieza eso? En las escuelas. ¿Dónde empieza eso? En las guarderías. ¿Por qué? Porque el diablo es inteligente. Sabe dónde comenzar. Porque sabe que ahí es donde se enraiza. Porque en la escuela no se enseña esto, que el justo por la fe vivirá. Eso no te lo enseñan en las escuelas. Pero sí Halloween. Luego llega febrero y no, estamos en los carnavales. Y sí que se enraiza eso, porque disfrazamos a los niños. Empieza, no, es cosa de niños. Sí, es verdad, es cosa de niños. Pero esa cosa de niños está enraizando profundamente. Tú a un niño le preguntas qué ocurrió el 31 de octubre y dirá, ¡ay, Halloween! No saben otra cosa. Es así, necesitamos estar entendiendo esta palabra. Tenemos que estar entendiendo que el problema espiritual es la razón por la que los evangelistas afrontan las dificultades para estar cambiando esta raíz importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Lo que tengo que ver es que la iglesia primitiva conquistó Roma a pesar de que no tenía fuerza. Conquistó su cultura, conquistó el corazón de Roma. Y no tenía economía, no tenía fuerza. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo que vencieron Roma? ¿Cómo es que vencieron esa sociedad? ¿Cómo es que pudieron vencer esa cultura que estaba enraizada en este lugar? Tenemos que nosotros descubrir este misterio para poder conquistar nuestro Roma. Tenemos que aprender a conquistar nuestra cultura. Tenemos que aprender a conquistar nosotros. Hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos al problema espiritual. Ese problema espiritual que empieza enraizando en cada uno de nosotros. Tenemos que aprender esta realidad. Y tenemos que entender los campos diferentes por los cuales la gente hoy en día sigue sufriendo. Si tú ves estos campos, política, economía, y hoy en día ya, entrando en nuestra cultura, tenemos que conquistar este campo, que es un campo de idolatría, como dice la palabra. El texto que hemos leído hoy, Pablo llega a un lugar llamado Éfeso, llega a una región, a un campo, una ciudad importante, y ahí se encuentran con que ahí hay un culto a Diana. ¿Verdad? ¿Quién era Diana? Diana era una diosa que nació de la cultura babilónica, Artemisa, que nació desde Génesis 11, cuando se dividió por causa de la Torre de Babel. Ahí empieza el problema. ¿Por qué muchas veces enfatizamos Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11? Porque es la raíz del problema que llegó hasta los tiempos de Pablo y llega al día de hoy. Seguimos teniendo este problema. El problema con el cual se enfrentó Pablo. Pablo, ¿qué es lo que vio? Vio una cultura influenciada, no solamente en la ciudad de Éfeso, sino en toda la región de Asia. Una cultura diabólica de idolatría a una diosa llamada Artemisa, que era una diosa llamada, que cambiaron el nombre en el griego, el nombre Diana. El ídolo de Artemisa influyó en todos los campos, curiosamente. En el campo de la política. ¿Influyó dónde? En el campo de la economía. ¿Dónde más influyó? En el campo de la cultura. Curioso. Si nosotros pudiéramos seguir leyendo a partir del 21, y si lo leéis en casa, veréis cómo estaba influyendo en los negocios. Porque cuando Pablo reprende este demonio, los constructores de imágenes se levantaron diciendo, es que nos está rompiendo el negocio. Es que afectó a la política, es que afectó a la cultura. Cuando abrieron los teatros para que Pablo pudiera predicar el evangelio dentro del teatro, se levantaron en contra. Todo ese problema estaba ahí, estaba afectando la región de Éfeso, toda Asia, como hoy en día está ocurriendo. Por eso la gente no tenía más remedio que seguir a estos ídolos. Estaba introducido en todas las áreas de la sociedad.
política, en la cultura, estaba ahí todo metido. Tenemos que aprender a ver esto. Tenemos que aprender a ver los campos. Mi esposa me comentaba en el trabajo ahora donde está, que está aprendiendo muchas cosas, entre ellas, a abrir los ojos y ver los campos. Ver la sociedad en la cual está. Salir de las cuatro paredes de la iglesia para ver y hacer un balance de los campos donde estamos. Esta semana incluso tuvo la oportunidad, iba a decir el privilegio, de ir a misa. No sé si fue el mismo viernes. ¿Por qué el mismo viernes? ¿Por qué el mismo viernes? Porque es el Día de los Santos. De allí donde está trabajando tuvo que ir a acompañar a la persona. Y ahí en el cartel, y tiene una fotografía que se le iba a pedir, pero se me olvidó, pero un cartel en la puerta. ¿Qué es lo que nos decía? ¿O qué decía ese cartel? Si tú vas en esa misa este día 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, si vienes a misa y rezas por los difuntos, tú vas a abrir el camino para el cielo. Si tú vas a los cementerios, carteles, no es que no, en un cartel escrito que tiene la fotografía, luego me la transmitirá. Si tú en este día tú vas al cementerio y rezas por los difuntos, entonces tú estás teniendo una gracia especial para ir al cielo. Si tú vas a estos lugares, ya no existe el justo por la fe vivirá. No, tienes que ir a hacer misa. Tienes que ir a comprar una misa, porque también tiene que ver con la economía. Hay que pagar por la misa. ¿Verdad? ¿Sabíais esto? También es un negocio como en la época de Éfeso. Pero tú vas hoy en día, estamos perdiendo la fe que el hombre tiene que tener. Se está perdiendo por causa de la religión. Se está perdiendo y la persona no tiene más remedio que sufrir por esta situación. Y las personas que van, hermanos, no estamos hablando de personas cualquiera. Me compartía, la mayoría de ellos son personas que hoy decimos que son personas importantes. Son médicos, son ingenieros, son militares. Son personas de una economía, son personas de una posición. Son personas inteligentes, no son personas torpes. Pero hoy en día están atados a este problema. Es un problema de raíz. Incluso hoy, esta semana leía, mejor dicho, escuchaba a la vicepresidenta del gobierno hablando de este famoso caso. Cuando le pedían explicaciones y le pedían cuentas, explíquese. Y la mujer decía, es que si tengo que explicar todo, el problema, decía, y yo creo que es la única vez que estoy de acuerdo con un político 100%, decía, el verdadero problema está en el hombre, no está en la política en sí. El problema está en el hombre, el problema es el ser humano, el problema es que se corrompe, el problema está ahí. Es el estado del no creyente que está sufriendo por esta circunstancia. Y vemos que sufren dificultades sin motivo alguno. ¿Por qué esa persona que está en esa posición de privilegio, de poder, de gobierno, que tiene la economía resuelta, que no tiene problemas económicos, por lo menos los que yo conozco, incluido el alcalde de mi pueblo, que no tiene problemas de economía, que su familia es rica? ¿Por qué caen en estos problemas? No es un problema cualquiera, es un problema espiritual, porque están en medio de un problema, de un sufrimiento, donde no pueden encontrar la felicidad. Vamos a tener más, a ver si alcanzo la felicidad. ¿Qué es lo que ocurre? Sin ellos incluso saberlo, no se dan cuenta, están siendo controlados por el diablo, como ocurría en Éfeso. Personas que tenían espíritus inmundos, que no tenían otra solución ni otra consecuencia que el sufrimiento, la idolatría, la magia negra, la superstición, el chamanismo. Buscan todos los lugares para tratar de escapar de este problema. Es ahí donde está la circunstancia. La idolatría, por causa de esto, ¿qué significa? Que se ha establecido completamente en el campo. Significa que este problema de idolatría está en nuestra sociedad, que este problema de idolatría está entre la gente que está atrapada por el poder del diablo, que Satanás tiene embaucados e engañados a las personas. No es un problema de corrupción política, los políticos son malos, no es.
Es un problema de todos los seres humanos. Es un problema de todo ser. ¿Por qué razón? Porque el hombre no puede cubrir, tapar, llenar el vacío que sienten. No pueden salir de esa situación. Es el problema de Génesis 3. No pueden escapar. Hacen que las fuerzas de la oscuridad estén controlando completamente la sociedad. Por eso tenemos que estar entendiendo la importancia del plan de Dios, en el cual hallamos como punto uno primero, y creo casi único, la evangelización del mundo. Hoy salimos a evangelizar después de comer, comeremos aquí los que nos quedemos, y salimos a evangelizar, porque tenemos que ver claramente por qué pasa todas estas cosas. Tenemos que encontrar estos campos. Tenemos que ver que los no creyentes están completamente oprimidos por el diablo, atados por el diablo, y por lo tanto no tienen otra opción que seguir los caminos del mundo. No tienen otra opción que estar ahí. Es que lo hago porque todos lo hacen. Porque era mi cuñado y fulanito y menganito, y como todos lo hacen, yo también. Es la corriente de este mundo, es la corriente de este siglo donde las personas caen. Ahora, más preocupante todavía, más complicado, más duro todavía, es que las iglesias del mundo están muriendo. Que hoy en día en Europa hay cantidad de iglesias que están cerrando. Donde vemos hoy en día en el norte de Europa, donde grandes catedrales se han convertido en objetos de cualquier otra cosa menos de culto. Librerías, bibliotecas, discotecas, garajes, almacenes. Peor todavía, se están convirtiendo en mezquitas. ¿Por qué ocurre todo esto? Se está perdiendo esta realidad. Porque las iglesias no están conquistando el campo. Porque las iglesias no se están dando cuenta de que la idolatría está penetrando en la cultura. No se dan cuenta de esto. Mientras tanto, la cultura de este siglo, gobernada por Satanás, está introduciéndonos en estos campos de desastre. Y seguimos sin darnos cuenta. Y seguimos celebrando Halloween. No, da igual la fiesta. Lo importante, ¿qué hay en tu interior? ¿Qué está enraizada en nuestra cultura, en nuestra vida? Por eso estamos levantando, y en esta época hemos levantado los líderes y los obreros con el Evangelio, porque son ellos los que se tienen que levantar, pero no de cualquier manera, tienen que levantarse con el Evangelio, porque personas con Evangelio desafiarán. Tienen que ser aquellos que desafíen los campos de idolatría para la gloria de Dios. Estos obreros, estos líderes, estos remanentes tienen que estar levantándose para la gloria de Dios, para conquistar estos campos. Tenemos que cambiar la cultura. Si nos fijamos en la escritura de hoy, Pablo levantó este tipo de obreros. Pablo levantó estos hombres y estas mujeres. Levantó la escuela de Tirano. Ahí encontró los discípulos y levantó a esos discípulos, preparándoles con la única esperanza del campo. Él entendió esto. Pablo comprendió esto, y es algo que también nosotros tenemos que estar entendiendo en esta época. En esta época tenemos que ver que nuestra esperanza está en poder levantar los centros de entrenamiento para remanentes. Que nuestra esperanza está puesta en los remanentes. Tenemos que entender esto. Si no levantamos a los remanentes como verdaderos discípulos, os digo, no hay esperanza. No hay esperanza. Si no levantamos a los remanentes, el futuro no existe. No hay futuro. Las iglesias seguirán cerrando. Y las iglesias cerrarán en España. O se mantendrán como iglesias religiosas como la que mi esposa compartía, donde tienes que venir y hacer obras para ser bueno. Y jugaremos en las iglesias, pero el Evangelio cada vez estará más oscuro, cada vez se estará distorsionando, cada vez estará más mezclado. Y hoy estamos viendo cómo el Evangelio se mezcla con la cultura, o la cultura mezcla el Evangelio.
y se introduce en las iglesias y escondemos el verdadero evangelio. Tenemos que entender esto. ¿Por qué entraba en las sinagogas y por qué buscaba a los remanentes? Sencillo. Tenemos que ser inteligentes también como el mundo. Porque hay que cambiar la raíz. Y eso hay que empezar desde pequeños, desde niños. Cuando yo veo que los pequeños no ocupan el lugar que corresponde, no hay futuro ahí entonces. Si no entendemos esto, estaremos cayendo en este problema que hoy en día seguimos teniendo y tendremos si nosotros no cambiamos nuestra raíz, si no cambiamos en el que estamos realmente enraizando. Por eso yo oro a Dios que nos use con la palabra de levantar a los discípulos remanentes. Que podamos tener el título de oración para toda nuestra vida, levantar el centro de remanentes y hasta que no se levante, no parar. Porque esa es la dirección, ese es el énfasis. Tenemos que levantar, tenemos que encontrar a los verdaderos remanentes para cambiar el campo en el cual estamos. Hoy en día nos estamos encontrando campos totalmente abandonados. Salimos al campo, salimos a la calle y nos encontramos con personas. No, yo asistí a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero lo dejé. Son campos que son abandonados. Campos que por causa de eso su pensamiento es un pensamiento que está entenebrecido. Y eso es lo que nos encontramos, donde hay un pensamiento limitado, racional. Es un pensamiento común de la sociedad. No, bueno, mi pensamiento, mi cultura. Son pensamientos incorrectos que han sembrado nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra forma de pensar. Toda esta cultura ha penetrado de tal manera que ha cambiado nuestro pensamiento. Y hacemos que nuestros hijos también entren en este pensamiento. Yo decía esta semana en el discipulado de Torrejón, no voy a entrar si es malo o si es bueno disfrazarse en una fiesta de Halloween. A mí no me gusta personalmente, pero yo veo un problema mucho más allá. El problema no es no te disfraces, decirle a un niño simplemente no te disfraces. No es simplemente decirle a un niño, bueno, pues en vez de disfrazarte de bruja, disfrázate de hada. No es eso tampoco la cuestión. Hay veces que tratamos de ocultar una realidad, pero añadimos otra. Quito Halloween, pero pongo princesitas. O ven disfrazado de vaquero, o ven disfrazado de astronauta, o de payaso, o de mariquita, o de... Es decir, estamos cambiando una cosa por otra. Está bien, pero la respuesta no es esa. Por una razón sencilla, porque los niños crecen y dirán, bueno, pues ya soy mayor y en vez de disfrazarme de mariquita me voy a disfrazar de zombie. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado la raíz del niño. Porque sigue teniendo la misma raíz. El problema sigue estando ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que los remanentes tienen que cambiar la raíz de su corazón. Si ellos cambian su raíz, no importa lo que ocurra alrededor. No importa que se disfracen de lo que se disfracen, da igual. ¿Por qué? Porque su raíz estará puesta en el Evangelio, no importa lo que hagan. Y si sus amiguitos van un día y van a hacer cualquier trastada, como tienen una raíz correcta, aunque su mamá no esté, eso no lo harán. ¿Por causa de qué? De la raíz que hay en su corazón. Pablo lo entendió, Pablo entró en las sinagogas, Pablo tomó los remanentes, Pablo discipuló a los remanentes. Porque entendía que el problema es un problema de raíz, no es un problema de conductas. Las conductas tienen que ver con la raíz que nosotros hemos tomado. Los hábitos que tenemos, malos y buenos, sobre todo los malos, tienen que ver con la raíz que nosotros hemos tomado. Las consecuencias de lo que sufrimos hoy es la raíz que pusimos ayer. Hermanos, ¿alguno dice amén? ¿Es así o no? Lo que yo enraizco hoy, lo que yo estoy enraizando hoy, saldrá mañana. Tardará un día, 2 días, una semana, un mes, un año, tardará lo que sea. Pero si tú enraizas algo en tu corazón, eso al final sale, sin lugar a dudas.
Cuando se den los momentos apropiados, cuando el clima, cuando el agua, cuando lo que sea, cuando llegue el momento apropiado, esa raíz dará su fruto. ¿Dónde enraizamos? Es el problema. Por causa de no tener raíz bien puesta en el Evangelio que perdemos el plan de Dios. Por eso se pierde la evangelización. Por eso decimos que la evangelización es complicada. Decimos que la evangelización es difícil. Por eso lo hemos dicho tantas veces y a veces nos escondemos detrás de estas palabras. No, es que la evangelización es difícil. No es difícil la evangelización. Es la raíz que hay en tu corazón el problema. Esa es la circunstancia. ¿Cuál es el mejor campo que podemos levantar? Muchas veces el pastor Río habla, si habéis escuchado los mensajes del pastor Río, él habla del campo de oro. ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Qué es el campo de oro? ¿Alguien sabría decírmelo? Lo hemos oído muchas veces, pero no sabemos lo que es. Necesito saberlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Trabajo, casa. Eso puede ser un campo de oro, un campo de desastre, un campo abandonado. Depende cómo tratemos el campo. Depende cómo nosotros hagamos. ¿Cuál es el campo de oro? Hoy quiero que nos quedemos con esto. Y esto también quiero que nos lo quedemos para cuando salgamos luego al campo. Este es el mensaje del campo esta tarde, que lo estoy dando ahora. Así que tomar nota a los que vamos a salir al campo esta tarde. ¿Cuál es el campo de oro? Discípulo. ¿Quién es el campo de oro? ¿Qué es el campo de oro? Yo soy el campo de oro. ¿Alguien está conmigo? ¿O estoy yo solo? Yo soy el campo de oro. Pero puedo ser un campo abandonado por mí mismo y puedo convertirme en un campo de desastre. ¿Cuándo me convierto en un campo de desastre? Cuando la palabra que Dios me ha dado no cambia mi pensamiento. ¿Cuándo eso se convierte en un campo abandonado? Cuando cojo la palabra y la dejo ahí. Se está convirtiendo en un campo abandonado. ¿Quién? Tú. El campo no es nada. El campo eres tú. Si yo soy un campo de oro donde esté, como bien decían mis hermanas, que tenían también su razón, donde yo esté, eso es un campo de oro. Pero no por el campo en sí mismo, sino por mí que estoy en el campo. El campo que hay fuera ahora mismo es un campo de desastre. Es un campo de sufrimiento, es un campo de idolatría, está ahí fuera. ¿Y los discípulos dónde estamos? Aquí dentro. ¿Qué está pasando? Estamos equivocando la dirección. Hoy podríamos decir, siendo generosos, que hay un 95% de no creyentes, ¿verdad? Solamente, digamos, un 5% de creyentes. ¿Sí o sí? Aproximadamente. Estoy siendo muy generoso con el 5%. Estoy siendo muy generoso en España, hablo. En España y casi 5%, invertimos el 95% de nuestro tiempo en nosotros mismos. ¿Sí o sí? 95% del mundo solamente recibe nuestro 5% de nuestro tiempo. ¿Te extraña que haya un campo de desastre? El campo está abandonado. El campo está abandonado. ¿Te extraña que haya políticos corruptos? A mí lo que me extraña es que no los haya, que no haya más. Que los habrá, pero no se les ha descubierto. ¿Verdad? No me extraña que haya problemas de economía. No me extraña que la cultura esté siendo enraizada en una cultura de oscuridad. Llámale Halloween o llámale como te dé la gana. Ponle el nombre que quieras. Ponle idolatría, oscuridad, caos, desorden. Génesis 1:1. No hay otra cosa. Por eso los obreros tienen que ser aquellos que resplandezcan la luz. Aquellos que entienden esta palabra. Un campo de desastre cambia cuando mi naturaleza cambia por causa del Evangelio.
Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos y llega al capítulo 12, renovaos vuestro pensamiento, renovaos. Ofreceros en sacrificio vivo, agradable a Dios, santo y agradable a Dios, para renovar vuestro pensamiento, que cambie tu estado, que tú puedas ver la palabra que te hace cambiar tu vida. Por eso es tan importante que la palabra pueda estar siendo enraizada. Por eso es tan importante que hagamos fórum después del culto. Por eso es tan importante que hagamos fórum durante la semana. Tan importante que estemos escuchando la palabra durante la semana. Que podamos estar cogiendo fuerza a través de la semana, a través de la palabra, orando a través de la palabra. ¿Para qué? Porque no tenemos otra cosa que hacer. Para cambiar mi raíz. Para cambiar mi raíz. Porque si mi raíz no cambia, por mucho que te esfuerces, tus hábitos tampoco cambian. Es que me cuesta mucho levantarme por la mañana, a las 5, 6, 7 de la mañana. Me cuesta mucho. Claro que cuesta. ¿Cómo voy a cambiar ese hábito? Difícil. Cambia tu raíz. Conviértete en un discípulo. Conviértete en un discípulo evangelista. Cambia tu forma de pensar y dice la palabra que cambiará tu forma de vivir. Tu forma de pensar va a ser cuando tú enraíces en el Evangelio. Tu forma de pensar cambiará cuando tú eches raíces en este Evangelio. Pablo, que lo entendía, enseñaba esto. Por eso nosotros tenemos que seguir este ejemplo de la iglesia primitiva. Este ejemplo que nos estaba enseñando. Que si nosotros no enraizamos, lo que saldrá de nosotros es el problema espiritual. Hermano, hablamos mucho del problema espiritual y lo tenía al principio. ¿Qué es un problema espiritual? Que a lo mejor a veces tampoco lo sabemos. ¿Qué es un problema espiritual? Un problema espiritual es cuando un área de nuestra vida, hermanos, está en manos del diablo. Satanás tiene control sobre ese área de nuestra vida. Eso es un problema espiritual. Cuando el diablo está, de alguna manera, le hemos dado puerta abierta y él está obrando en nuestra vida. Y es algo que no podemos dominar. ¿Os acordáis la semana pasada? Si yo paso delante de una pastelería y yo veo una milhoja, ¿os acordáis? ¿Alguno se ha comido una milhoja esta semana? ¿No? Vale. Eso es señal de que no estáis enraizados ahí. Pero si tú pasas delante de esa pastelería y ves ese pastel que tanto te gusta, te lo voy a poner más todavía. Si tú abres el frigorífico de tu casa y tú ves esa tableta de chocolate que está ahí, ahí sí, ¿verdad? Ahí os he pillado a más de uno. Y tú sabes que no debo, puedo, porque está ahí, puedo, pero no debo. Pero digo, pero es que una oncita. ¿Cuántos habéis empezado con una oncita o os habéis comido media tableta de chocolate? ¿O una entera? Y terminas de comerte, cuando terminas dices, y te llega tu pareja, tu marido, tu hijo, tu padre, quien sea, y dice, ¿qué ha pasado con eso? Y tú dices, no pude evitarlo. ¿Os ha pasado solo a mí o qué? ¿Quién? ¿A ti también? ¿No? ¿A ti no? ¿Me ha pasado a mí solo? ¿A mí solo, entonces? ¿Hay duendes en tu casa? ¿Es la noche de Halloween que se comen el chocolate? Mi esposa me dice, es que no pude evitarlo. ¿Cómo no puedes evitarlo? Estamos hablando de una tableta de chocolate. Ahora, vamos a elevarlo al ámbito espiritual, al real, al de verdad. ¿Cómo no puedes evitarlo? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? No puedes pasarte de comer una tableta de chocolate, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No, es que pastor, es que no puedo venir el domingo porque es que me levanto por las mañanas y... ¿Qué pasó? Es un problema espiritual. Entendémoslo, cada cosa con su nombre, es un problema espiritual. Y tenemos esos que están ahí, que realmente el diablo está influenciando en nuestras vidas. Y ese problema no terminará hasta la segunda venida de Jesucristo. Porque el diablo sigue vivo, está ahí. Pero para
eso Dios nos ha dado la obra del Espíritu Santo. Para eso nosotros somos templo de Dios, para poder superar todo problema espiritual. Por eso Dios nos ha dado las herramientas para que recemos en el Evangelio y para que a través de la obra del Espíritu Santo nuestras heridas sean sanadas. Para que nuestro problema espiritual sea sanado. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos ha traído la sanidad. Cristo ya ha hecho la obra. Solo tenemos que enraizar, experimentar en la palabra. ¿Tienes problema? Experimenta en la palabra, enraiza en la palabra y tu vida se convertirá en una vida que es un campo de oro donde estés. Tú eres el campo de oro. Para eso cambia la raíz. Porque si no seremos campos abandonados que al final se convierten en campos de desastre. Y por eso vemos tantos creyentes que son un desastre, sufriendo porque son vidas abandonadas, que todavía no han salido de su pensamiento incorrecto y siguen dándole vueltas en sus hábitos. Y es un poco como dice la palabra, el perro que se vuelve a su propio vómito y está dándole vueltas. Porque a veces incluso se siente cómodo, porque a veces está ahí a gusto, porque le es más fácil permanecer ahí que no romper con esa dinámica y cambiar su raíz, porque origina un esfuerzo aparentemente. Pero preferimos seguir ahí. Hay algunos que están heridos, pero les gusta estar heridos. Hay algunos que realmente han sido dañados, pero les gusta estar dañados, porque tienen un argumento. ¿Qué te pasa, hermano? Es que estoy herido. ¿Qué te pasó? No, es que hace 5 años. Ya pasó tiempo y llovió. ¿Cómo que hace 5 años? Pero nos sentimos cómodos porque, ay, es que todo el mundo tiene que mimarme, todo el mundo tiene que estar encima de mí. ¿Por qué? Porque estoy herido. Y presentamos, no queremos salir de ese estado. Es más cómodo. Te cuidan, te miman, no te exigen, no te dicen nada, estás ahí, bueno, pues no hagas nada, siéntate, mima. Luego te lleva un caldito, luego esto, luego lo otro. Tenemos que salir de nuestro pensamiento incorrecto y tomar el pacto de Cristo. Tenemos que enraizar de una vez por todas dentro del Evangelio. Tenemos que dejar nuestras armaduras, tenemos que dejar nuestra imagen, tenemos que dejar nuestra excusa. No sirve para nada delante de Dios todas esas cosas. Tenemos que tomar la palabra, borrar la palabra fracaso, para que haya un nuevo comienzo enraizado dentro del Evangelio. Hermano, nosotros somos, campo de oro son personas. Campo de oro somos nosotros. ¿Por qué digo eso? Volvamos nuevamente al principio del Génesis, al Evangelio, Génesis 1, 27 y 28. ¿Qué dice la palabra? Las personas somos los que tenemos la imagen de Dios. Nosotros las personas somos aquellos que los cuales Dios puso espíritu, Génesis 2:7. ¿Quiénes? Nosotros. El hombre, las personas. Génesis 2 del 15 al 17, Dios dio la palabra. Nos dio el pacto, no comáis de este árbol, permanecer en la gracia. Nos dio la palabra a ¿quiénes? A nosotros. Nosotros somos campo de oro. Levántate como un campo de oro. Cambia este campo. ¿No te gusta? Cuando hablaba de los políticos, la economía y la corrupción nos gustó, ¿verdad? Y los políticos. Cambia a los políticos. ¿Cómo? A través de los remanentes. Cambiemos la cultura. ¿Cómo? A través del centro de remanentes y de levantar a los remanentes enraizados profundamente en el Evangelio. Enraiza tú. Sé plataforma tú para los remanentes. Somos nosotros la plataforma para ellos. No dejes a los niños sueltos por ahí y luego esperes que ellos reconozcan el Evangelio, que enraicen desde ya, desde ahora, porque desde ya y desde ahora les están haciendo enraizar en otras cosas. Me hace gracia cuando algunos padres me dicen, no, es que yo dejo a mis hijos que tomen sus propias decisiones y cuando ellos sean mayores, ellos sabrán si creerán o no. Y hay veces que digo, tú eres tonto. Bueno, no lo digo, lo pienso. Digo, eres tonto. Perdona, no eres tonto, estás engañado por el diablo. Tontamente. ¿Por qué? Tú estás llevando a tus hijos a la guardería y ya están enraizando.
Pero tú les dejas libres para que tomen sus decisiones. No, ya ellos ya las tomarán. Narices tomarán. Cuando ellos hayan enraizado en esto, en esta política, en esta economía, en esta cultura, cuando ellos hayan enraizado ahí, vienes tú, lo cambias. A ver si puedes. ¿Por qué tenemos el problema espiritual que tenemos alrededor? ¿Por qué tenemos los políticos que tenemos? No es porque seamos peores y mejores, es lo que hay enraizado en nuestra cultura. Es la raíz que tenemos. Si no cambiamos la raíz, no cambiaremos nunca. Nuestro futuro está condenado. Nuestro futuro es un fracaso absoluto. Levantar el centro de remanentes, levantar a los remanentes para cambiar este futuro. No nos quedemos con que, no, yo a mis hijos es que no les dejo que hagan Halloween. Da igual. Están enraizando en esa cultura. Por prensa, televisión, colegio, institutos, amigos, todo el mundo está con Halloween. ¿Cómo lo vas a cambiar tú eso? No puedes. Solo con Evangelio. Enraiza con el Evangelio. Experiméntalo. Conclusión para hoy. Sencillo. Palabra. Hebreos 4:12. Para que mi pensamiento cambie. Con la palabra y la oración. Para ver que el evangelismo se hace solo. Sencillo. Sanidad. ¿Cómo vamos a sanar nuestra raíz? Con la palabra y la oración. La sanidad vendrá, tu raíz cambiará. Si esperas milagros de otra manera, ya te digo que no te levantes y esperes sentadito. ¿Vale? Porque cambia con la palabra y con la oración, no por estar sentado, y te digo, tampoco por llorar mucho. Hay muchos que lloran, y se ponen a orar y lloran mucho. Mira, no por mucho llorar se cambia el corazón de Dios. No, pero yo asisto todos los domingos a la iglesia, soy muy fiel, da igual. Los bancos de la iglesia están antes que tú, llevan más tiempo que tú aquí y los bancos de la iglesia no son bendecidos. No es por estar aquí simplemente. Si no, los bancos de la iglesia serían los más santos del mundo. ¿Por qué es? Palabra y la oración que recibirás oración. Entiende el campo. Primero, yo soy el campo de oro. Que yo pueda verlo y levantarme, siendo yo el campo de oro. No esperes que venga alguien y te eche una mano de pintura dorada. Eso no sirve para nada. Con el tiempo se cae. A veces creyentes se pintan de oro. Se pintan así con una pintura brillante. Mira qué brillante soy. Sí, sal a la calle que como llueva te vas a enterar. Listo. Que hay muchos creyentes muy listos. Que se pintan de oro solamente para aparentar. Eso tampoco va a ningún lado. Tienes que ser el campo de oro primero tú. Tú eres tu propio campo. Y luego sé plataforma para los remanentes, porque es el futuro. Si no eres plataforma para un remanente, olvídalo. Olvídalo. No estás entendiendo nada y el problema viene por ahí. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hallemos gracia para que la palabra que Dios nos da se esté realmente cumpliendo en nuestra vida, cambie nuestra raíz, que podamos realmente ser nuestro campo dorado, nuestro campo de oro. Porque ahí es donde encontraremos la pecera de oro, donde están todos los peces esperando a ser tomados para la gloria de Dios. No me gusta la palabra pescados, ¿verdad? Que parece que estamos un poco haciendo proselitismo raro. Pero que sean para la gloria de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis enraizar correctamente en esta palabra, que salgáis de todo problema espiritual y que realmente podáis gozar y disfrutar de Emmanuel en este tiempo. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.